Good morning. Our first speaker is Martin Mombelli, and his mini course is about the final tensor categories. Hola, primero que todo, ¿quién habla español, portugués, English, only English? ¿En qué hablan? Okay, what language do you prefer? Okay, portuñol, English. Okay, so first of all, primero que todo, entonces el curso es de categorías tensoriales. Vamos a poner. Sí. Este curso usualmente uno lo da en un año. Y ahora, entonces, la idea del curso, y el curso cuando lo doy en Córdoba, tardo 6 meses en llegar a la definición de categorías tensoriales. Son 6 meses para solamente la definición. Y ahora lo vamos a dar en 5 horas. Entonces, la idea del curso es decir muchas cosas incompletas, algunas un poco mal, eh, pero la idea es que se queden con algún sabor y algunas cosas de categoría tensorial. ¿Está bien? Entonces, algunas cosas van a ser imprecisas, no voy a decir todo, pero si ustedes tienen alguna pregunta o alguna cuestión puntual que quieran remarcar, entonces pueden preguntar. ¿Está bien? Entonces, también voy a pedirle su ayuda para dirigir un poco el curso, ¿no? Si está siendo muy complicado, si está siendo muy sencillo, si estoy hablando bien, si estoy hablando muy en cordobés. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, voy a repetir un poco lo que hemos visto, lo que ustedes han visto en la semana pasada de representaciones de grupos. Entonces, si uno tiene un grupo finito y se toma un cuerpo, entonces una representación de G es un K espacio vectorial, B, munido de una acción de esta forma, ¿cierto? Que, bueno, es asociativa, unitaria, etcétera, etcétera. No lo voy a definir bien. Y esto es lo mismo que decir que es un K de G módulo, donde esta, saben todos, es el álgebra de grupo, del grupo G. ¿Esa la conocen? ¿Sí? Ok, este es el álgebra de grupo, el álgebra de grupo del grupo G. Bien. Y dadas si W es otra representación, entonces uno puede formar el espacio de morfismos de G módulos, los G módulos entre B
los morfismos entre B y W de G módulos, que son las transformaciones lineales de B en W que respetan la acción de G, ¿cierto? Para todo en B. En B. Bien, y uno tiene una composición, si digamos uno tiene U, U es otro G módulo, W, ¿no? Esta es la composición de morfismos, que es la composición usual de funciones, y lo único que estoy diciendo es que cuando uno tiene dos funciones que son de G módulos, al componerlas vuelve a ser de G módulos. Bien. Por supuesto, esto uno puede hacer, reemplazar, esto se puede realizar para cualquier álgebra A, ¿no? Entonces, usando el álgebra de grupo. Bien, entonces veamos otro ejemplo relacionado con grupos. Ejemplo. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es empezando un poco con un ejemplo, ¿no? Por eso empezamos con grupos finitos. ¿Sí? Em, y como no sé el nivel de la audiencia, empezamos básico. ¿Está bien? Bueno, entonces, otro ejemplo es el siguiente, otro ejemplo de un álgebra. Si G vuelve a ser un grupo finito, entonces tengo el álgebra de funciones de G, que se denota así. A veces hay gente que lo denota de esta forma. Entonces es el conjunto de funciones eh, K-lineales del álgebra de grupo en el cuerpo. Bien. Entonces, si uno denota, por ejemplo, para todo G en el grupo, la siguiente función, delta G, que va de K de G en el cuerpo, entonces delta G está definida de la siguiente forma. En H es 1 si G es H y 0 si es distinto de H. Y como el conjunto G, los elementos del grupo G forman una base de este espacio vectorial, esta función queda unívocamente determinada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno evalúa delta G en un elemento arbitrario del grupo, del álgebra de grupo, digamos así, lambda H, H, H en G, esto es lo que va a dar como resultado
es mirar el coeficiente estos son los coeficientes que acompañan a los elementos del grupo, entonces mirar el coeficiente que acompaña al elemento G. Y resulta que el conjunto este es una base de este espacio. Mm. Entonces, este espacio tiene una estructura de álgebra. em, Entonces, K a la G es un álgebra, es una K-álgebra con el producto determinado por lo siguiente. Uno hace delta G por delta H, entonces es delta de G, H, delta G. No, esta es la delta de Krone, que es 0 si son distintos, 1 si son iguales. Y, ¿está bien? Bueno. Entonces, ahora vamos a describir un poco, vamos a dar una descripción de las representaciones de K a la G. Esto tal vez lo han hecho en alguna materia. ¿Lo han visto en alguna materia? ¿No? Eh, ¿Se entiende por ahora? Bueno, ustedes me avisan porque de acá no sé si estoy yendo como muy lento o muy rápido. ¿Estoy bien? Bueno. Bueno, entonces vamos a dar una descripción de estos modos. Y todo esto viene porque después quiero trabajar un poco sobre este ejemplo como uno de los ejemplos más, más útiles de categorías tensoriales. ¿No? Entonces, si B es un K a la G módulo, entonces vamos a definir para todo G en G, B sub G es delta G actuando en B. ¿Sí? O sea, es el conjunto de los delta G actuando en B para B en B. Bueno, entonces veamos el siguiente, digamos, resultado, lema. Entonces, B sub G intersección B sub H es el espacio vectorial 0 si G es distinto de H. Más aún, el B, el espacio B, se escribe como una suma directa de todos estos espacios, de todos esos subespacios. Bueno, esto lo dejo como ejercicio.
había una sesión de ejercicios, así que esto es un ejercicio. Y le pongamos ejercicio 1 y ejercicio 2. Esta graduación es decir, esta descomposición, esta, determina la acción de cada eje. Entonces, ¿qué quiere decir este ejercicio? Quiere decir que si a ustedes les dan un espacio vectorial con una descomposición directa en subespacios de esta forma, ustedes pueden decir cuánto es la acción del álgebra, del dual del álgebra de grupo en ese espacio. Lo cual es sencillo porque, digamos, como ayuda, la acción de delta G en estos es no hacer nada. ¿Ok? Bueno. Entonces, sigamos un poquito viendo estas representaciones. Si tengo dos K a la G módulos, entonces por este ejercicio dar K de G módulos es lo mismo que dar dos descomposiciones en suma directa de estos espacios de esta forma. Entonces, si T es una transformación lineal que es de K a la G módulos, entonces la T lleva el espacio B sub G adentro del W sub G. Em, y, y más aún, entonces el espacio de K a la G módulos entre B y W se describe como la suma directa de los espacios, de estos subespacios. O sea que los morfismos que son KdG lineales son homogéneos. Y es lindo de escribir y lo pongo como ejercicio. O sea, es automático, pero entonces hacer esta cuenta de escribir los K a la G módulos para Z2, para G igual a Z2. Y en este caso, los K a la G módulos, es decir, las representaciones de K a la Z2, se suele denotar como supervect, es decir, super espacios vectoriales. Porque son espacios vectoriales equipados con una graduación con dos sumandos, el 0 y cómo actúa el delta 1.
¿Bien? Entonces es una linda cuenta hacer eso. ¿Alguna pregunta por ahora? Ok. Bueno, la semana pasada ustedes vieron representaciones de grupos finitos. Entonces, hay dos características de las representaciones. Es, observación. Entonces, hay dos características que me gustaría recalcar de las representaciones del álgebra de grupo, y son las siguientes. Si uno tiene, eh, no sé cómo la denotó Adriana, así a las representaciones, ¿alguien sí? Entonces, si uno tiene dos representaciones, uno puede realizar el producto tensorial de estos dos espacios vectoriales, y este espacio vectorial posee una nueva acción del grupo G. ¿Está bien? Entonces, esta nuevamente es una representación del álgebra de grupo. ¿Cómo? De la siguiente forma. Si uno tiene B en B, W en W y G en el grupo, uno actúa en el producto tensorial diagonalmente. Es decir, que hace G actuando en B, XOR G actuando en W. Y el ejercicio, si están en están en la licenciatura, es un buen ejercicio. Este es una representación nuevamente de G. Es un, bueno, bien. Otra característica que quiero mencionar es la siguiente. Otra propiedad es la siguiente, ¿eh? Si B es una representación también del álgebra de grupo, entonces ustedes han visto que el dual, el espacio vectorial dual, vuelve a ser nuevamente una representación de G. Entonces, ¿cómo se define la acción ahí? Entonces, si uno tiene F en el dual, G en G, uno define G actuando en F, y para definir eso tengo que evaluar en un elemento de B, y eso es F de G a la menos 1 en B. Y con esta acción, entonces, eh, em, otro ejercicio. Entonces, B dual es una representación de Cayley. Entonces, en este momento, si ustedes no han visto esto, una pregunta natural sería, bueno, esto puede realizarse para cualquier álgebra A, y claramente esto último no, porque no hay forma de definir, ¿no?, el inverso de un elemento.
Bien, debería estar el álgebra generada por los invertibles del grupo, del álgebra. Bien, y que sea una base, digo, es muy restrictivo esta acción. Entonces, para que el espacio vectorial dual vuelva a ser una representación, el álgebra tiene que tener una característica muy especial. Y lo mismo para el producto tensorial. Y además, ustedes ya han visto que el cuerpo de base, posee también una estructura de K a la G módulo, donde uno define la acción en cualquier elemento del cuerpo, vemos como la trivial. Está bien, actúa como uno. Y en particular, entonces, y como ejercicio, esto lo pongo como ejercicio porque es una cuenta también, eh, ejercicio, no ejercicio, una cuenta sencilla. Cuando uno realiza el producto tensorial de cualquier representación con el cuerpo y también del lado izquierdo y derecho, lo que da es isomorfo al B. Pero esto claramente como espacios vectoriales es cierto, pero el isomorfismo también es de K de G módulos, de K a la G módulos. Entonces, esa es la única parte que deben chequear, que el isomorfismo canónico, además, es de G módulos. Bueno, entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque entonces las representaciones de los grupos vienen además equipadas. Entonces, tengo esta cosa, hasta el momento no quiero decir la palabra categoría, porque no sé si todos saben la definición, pero bueno, la voy a dar tal vez la clase que viene. Entonces, las representaciones vienen equipadas con un producto tensorial, es decir, puedo agarrar dos representaciones y obtengo una nueva representación. Tengo una forma de darle estructura a los duales y tengo una representación distinguida que funciona como una unidad para ese producto. Es una unidad derecha y izquierda. Es una unidad en el sentido de esta cosa de acá. ¿Está bien? Bueno, entonces eso para grupos. Entonces veamos lo mismo, pero para el dual del álgebra de grupo. Entonces, les spoileo el resultado final. Las representaciones del dual del álgebra de grupo también poseen una estructura similar. Es decir, que existe un producto de representaciones y existe una unidad ahí. Entonces, veamos eso en detalle. Entonces, el producto de representaciones del álgebra dual del álgebra de grupo, de K a la G. Entonces, nuevamente G es un grupo. Siempre pongo finito, pero muchas veces no hace falta la finitud, pero a los efectos de este curso. Entonces, si tengo dos representaciones,
dos representaciones de K a la G, y entonces vimos que tener representaciones es lo mismo que tener descomposiciones de este tipo, de esta forma. Entonces, resulta que el producto tensorial, o sea, el espacio vectorial que viene dado por el producto tensorial sobre el cuerpo, es también un módulo, también un K a la G módulo. Ahora, ¿cuál es la acción sobre este espacio? Es la siguiente. Recuerden que para el álgebra de grupo era la diagonal, es decir, meter el elemento en ambas componentes. Ahora es distinto, se hace de la siguiente forma. Entonces, tomo B en B, W en W, y esto se hace así, es la suma delta X actuando en B, el tensor delta Y actuando en W, sumando sobre todos los X y tal que el producto da G. Bueno, para el que sabe álgebras de Hopf, esto no es nada más que la comultiplicación del álgebra de Hopf, del dual del álgebra de grupo. ¿Quiénes saben la definición de álgebra de Hopf? Bien, bueno, tengo que testear un poco. Entonces, bueno. Pero para el que no sabe álgebras de Hopf, esto es sorprendente, ¿no? Porque uno es difícil de adivinar, ¿no? ¿Cuál es la acción sobre este espacio vectorial? Bien, lo pongo como ejercicio y el que no lo hace no hay comida. Entonces, este espacio es un K a la G módulo. Me avisan si tengo una letra horrible, así que me avisan si por ahí no se entiende algo. No es COVID, ¿eh? Es el aire acondicionado. Em, entonces tomo otra observación, es la siguiente, como antes. Entonces, eh, las representaciones del álgebra de grupo, entonces tienen una forma de unir dos, dar un producto de ellas dos, y también tengo una unidad. La unidad es fácil de adivinar porque si el producto tensorial es sobre el cuerpo, la unidad va a ser el mismo cuerpo, porque como espacio vectorial no tengo otra chance. Pero tengo, entonces si el cuerpo va a ser la unidad de este producto tensorial, tengo que decir cómo es su estructura de K a la G módulo. Entonces, ¿se escucha? Entonces, el cuerpo de base, es un K a la G módulo. ¿Y con cuál estructura? La estructura de cada eje módulo tiene que venir dada por una descomposición en suma directa. Es decir, no escriban ahora, un segundo, tengo que describir el cuerpo como una suma directa de sus componentes. ¿Está bien? Entonces, obviamente van a ser todas cero, porque tiene dimensión 1, excepto tiene que sobrevivir una de dimensión 1. Entonces, va a sobrevivir únicamente la componente en la unidad del grupo. ¿Está bien?
Bueno, y entonces el ejercicio, análogo al anterior, existen isomorfismos de cada G módulo. Entonces, claramente esto es cierto para espacios vectoriales, entonces lo que uno tiene que chequear es que los isomorfismos canónicos ahora son isomorfismos de módulos sobre el álgebra de grupo, el álgebra dual de grupo. Y acá esto quiere decir, esta parte que delta, digamos, delta G actuando en un elemento del cuerpo, entonces es 0 si G es distinto de 1 y es lambda si G es igual. Bien, esa es la descripción dada por la suma directa. Bueno, entonces vamos a comenzar con estos dos ejemplos clásicos, pero para el que conoce álgebras de Hopf, uno se da cuenta que esto lo puede realizar para cualquier álgebra de Hopf. Es decir, cuando uno tiene un álgebra de Hopf, el producto tensorial sobre el cuerpo nuevamente es una representación del álgebra de Hopf con la acción dada por la coacción. El cuerpo de base es una representación del álgebra de Hopf a través de la counidad, y ese cuerpo resulta ser una unidad para este producto, y, eh, y si uno revisa la cuenta en álgebras de Hopf, esto que el isomorfismo canónico sea un isomorfismo de álgebras de Hopf es exactamente el axioma, uno de los axiomas de la counidad. Bien, entonces, vamos a ponerlo acá como observación para los que saben la definición de álgebra de Hopf. Esto se puede realizar para cualquier álgebra de Hopf de Hopf, H. Entonces recalco que, ¿qué quiere decir realizar? Quiere decir que el producto tensorial es el producto tensorial sobre el cuerpo, que el cuerpo de base posee una estructura de H módulo a través de la counidad, y que sirve como una especie de unidad para ese producto. Y no solamente para álgebras de Hopf, sino para álgebras de Hopf débiles, para quasi-Hopf, para varias generalizaciones de álgebras de Hopf, eh, resulta lo mismo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar un poco con la definición. Es hasta las 10, ¿no? Es una hora. Vamos a dar la definición de lo que sería una categoría. ¿Está bien? Entonces, uno tiene que pensar como una categoría, como estas cosas, lo borré, como las representaciones de un álgebra, donde uno tiene ciertos objetos, tiene morfismos de álgebras entre ellas que se comportan de cierta forma. Lo que a veces resulta interesante de observar cuando uno ve categorías es que uno cambia el punto de vista, en el sentido de que cuando uno estudia, por ejemplo, representaciones de grupos, uno ve la representación, ¿cierto? Uno ve el espacio vectorial como una cosa
en sí misma, ¿no? Imagínense, tomo una representación particular, después tomo otra representación y son distintas. Si uno toma, elige, va eligiendo cosas distintas. El punto de vista de categorías es que las representaciones para el ojo son indistinguibles, ¿no? Son como puntos, por así decirlo. Y, yo siempre tengo la imagen de una categoría como si fuera eh, una curva, donde cada punto es una representación. Uno no puede distinguir este punto de este punto si los extraigo, ¿no? Si los saco de la curva, son iguales, ¿no? El ojo no los puede distinguir. Lo único que distingue a este punto de este es de cómo se sitúa alrededor. Este punto se sitúa alrededor de otros puntos que lo hacen una cúspide y este no. Entonces, lo que importa aquí no es el punto, sino sus relaciones con su ambiente, digamos. Entonces, ese es un poco el cambio de punto de vista cuando uno introduce la noción abstracta de categoría a cuando uno estudia representaciones de grupos, por ejemplo, ¿no? Representaciones de grupos, uno ve, bueno, matrices, son estas matrices, y las ve a las representaciones. En la teoría de categorías uno no las ve, no las puede distinguir una de otra. Entonces, veamos un poquito eso. Bueno, entonces pasamos a un nivel un poco más abstracto, que son categorías. Levante la mano quien sabe teoría de categorías más. Bueno, bueno, igual que con Hoff, algunos sí, no. Es para saber cuán rápido puedo ir o no. Entonces veamos la definición. Definición, entonces, disculpa. Entonces, en portugués también es categoría. Una categoría C consiste de la siguiente información. Consiste de una clase de objetos, que lo vamos a denotar así, objetos de C. Para cada par de objetos B y W, tenemos un conjunto que le llamamos el conjunto de morfismos, morfismos o flechas, tales que, entonces, una condición es que existe una flecha distinguida, uno le llama I sub B o I sub B, en este conjunto, que es la identidad. Se tiene una composición
posición, así. Que es asociativa, es asociativa. ¿Qué quiere decir que es asociativa? ¿No? Lo voy a escribir rápidamente, ¿no? Esta composición, entonces, se llama así con un circulito. Por supuesto que esta composición depende de estos tres objetos, desde el B, W y el U. Para cada terna U, B, W hay una composición. Pero es muy engorroso distinguirlas, ¿no? Entonces, sí, a todas esas composiciones se las llaman con el mismo nombre. Entonces, la asociatividad quiere decir que uno cuando hace esto y compone con otra, es lo mismo que hacer. Esa sería la asociatividad. Y esta IDB funciona como una identidad para esas composiciones. Es decir, es una identidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiere decir que cuando uno hace cualquier flecha compuesto con esa, es lo mismo que la F, y F compuesto, por supuesto, con la del codominio, también es F. ¿Está bien? ¿Ok? Es como muy sencillo. Pero ustedes acá se tienen que dar cuenta que si alguien les da una categoría, ¿no? Eh, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre B y W? No sé, la letra, pero más allá de eso, el ojo no puede distinguir estas dos cosas. Solamente lo puedo distinguir cuando doy estos conjuntos. O sea, estos conjuntos, como sí los puedo ver, eh, me van a dar la diferencia entre el B y el W. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Bueno, empecemos con los conjuntos, ¿no? Le pongamos set, va a ser la categoría de conjunto, la categoría de conjuntos. Entonces tengo que decir cuáles son los objetos y cuáles son los morfismos. Los objetos son los conjuntos de los objetos son los conjuntos, juntos, y el espacio, dados dos conjuntos, el home de dos conjuntos, son simplemente todas las funciones que van de esos dos conjuntos, de f, f en w, funciones. Bueno, entonces en este momento uno puede adivinar cuál sería este elemento distinguido. Bueno, es la función identidad, aquella función que manda cualquier elemento en el mismo. Y uno puede adivinar que las composiciones es la composición de funciones. ¿Está bien? Lo único que uno debería chequear, pero bueno, aquí es inmediato, que si uno tiene una función y compongo con otra función, eso me da una función. Por eso ya lo sabe. ¿Todo bien? Ok.
Bueno, el segundo ejemplo son los espacios vectoriales. Como- Entonces, la segunda categoría es, si tomo acá un cuerpo, la categoría vect sobre K es la categoría de K espacios vectoriales. Entonces, los objetos son los K espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Y si tengo dos espacios vectoriales, ¿cuál sería el espacio home aquí? El home simplemente son aquellas funciones que son K-lineales. ¿Bien? Es decir, son las transformaciones lineales que van de B en W. O sea, primero son funciones, pero que son transformaciones K-lineales. Ahora entonces me falta decir cuáles son las id-B, pero también la id-B van a ser las identidades. Pero yo tengo que chequear que esas id-B satisfagan esto, es decir, que las identidades sean transformaciones lineales, lo cual es obvio. ¿Y cuál va a ser la composición? Como estas son funciones, la composición va a ser la composición de funciones, pero entonces tengo que chequear que la composición de transformaciones lineales vuelve a ser una transformación K-lineal, lo cual es obvio. ¿Sí? Entonces, en algún sentido uno va construyendo esto a partir de esta categoría. Entonces, hay algunos axiomas que no hay que chequear porque ya lo hice para esta. Si en esta vale la asociatividad, en esta también. ¿Está bien? Si en esta vale que la identidad funciona como una unidad, entonces en esta también, porque es el mismo axioma. Y esto se puede hacer para cualquier álgebra. Si tomo a una K-álgebra, entonces tengo la categoría de representaciones del álgebra. Entonces esto va a ser un poco un ejercicio, tratar de definir esto, pero lo digo en palabras. Entonces, si uno tiene una álgebra, la categoría de representaciones tiene como objetos las representaciones, los morfismos van a ser las funciones, que son además morfismos de álgebras, y la composición es la composición de funciones. ¿Sí? Entonces no hay mucho para decir. Pero si A es una álgebra, también podemos considerar los bimódulos. Entonces consideramos esta, bueno, podría considerarse como una. Entonces los A bimódulos, es decir, módulos a derecha y a izquierda, cuyas acciones son compatibles entre sí. Y los morfismos son aquellas funciones que son tanto de A módulos a derecha como A módulos a izquierda también. Otro ejemplo es la categoría de espacios topológicos. Categoría de espacios topológicos. Entonces, esta categoría tiene los objetos, son los espacios topológicos. Y si tengo dos espacios topológicos, dos espacios, entonces el home
Es decir, las funciones entre ellos dos, ¿cuáles van a ser? ¿Qué adivinan? Bueno, van a ser funciones continuas, ¿sí? Son las funciones de B en W continuas. Y de vuelta hay que chequear aquí los otros axiomas. Entonces tengo que definir cuáles son las identidades, pero la identidad va a ser la identidad, pero tengo que chequear que la identidad caiga aquí, es decir, que la identidad en efecto sea una función continua, y tengo que ver que la composición de funciones, que eso se ve en topología, que la composición de dos funciones continuas vuelve a ser una función continua. Entonces, esto me da una categoría. Em, Bueno, voy a terminar porque faltan unos minutos, pero quería presentarles otra categoría porque estas categorías en algún sentido son todas muy parecidas, en el sentido que se construyen con funciones. Entonces quería darles otra categoría un poco distinta, que es la que se conoce como la categoría de trenza. Busqué cómo se dice trenza en portugués. Trenza. Las categorías de trenzas. Pero para dar la categoría de trenzas tengo que dar la definición del grupo de trenzas. No sé si lo han visto en algún momento. Bueno, entonces la clase que viene, mañana, vamos a ver lo que es el grupo de trenzas, que es un grupo, pero es un grupo infinito, que es muy similar al grupo simétrico, y vamos a ver cómo con todos los infinitos, uno tiene infinitos grupos simétricos, ¿no? Para cada número natural hay un grupo simétrico, y de igual forma para cada número natural existe un grupo de trenzas. La particularidad del grupo de trenzas es que no es finito, el grupo simétrico es un grupo finito, de cardinal n factorial, pero el grupo de trenzas son todos infinitos, a partir del 2. Y con todos los grupos de trenzas, uno puede construir una categoría que se llama la categoría de trenzas. Y resulta que cuando esa categoría resulta bien distinta a esta, en el sentido de que las funciones no son, las flechas o morfismos no son funciones, son trenzas, y la composición no es la composición de funciones, sino que es otra cosa distinta. ¿Sí? Pero eso vamos a empezar la clase que viene. Porque también va a ser un ejemplo de categoría monoidal o tensorial, que es un poco distinta. En algún sentido es como, es universal, es como muy, muy grande para estudiarla, pero sirve a los efectos teóricos, sirve mucho. ¿Ok? Bueno, ¿alguna question? ¿Pregunta? ¿Dúvida? Ok, bueno, nos vemos mañana entonces.